que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, una vez más te pido me des de tu gracia, me llenes de tu Santo Espíritu para poder predicar tu palabra en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus necesidades, en sus anhelos y deseos. Ayúdanos, Señor, a tener una meta clara, precisa de lo que tú quieres, Señor, también para nosotros. Porque entendemos, Señor, que muchas de las metas que podemos trazarnos nosotros como cristianos también tienen que ver con lo que tú ya nos has dado a través de tu palabra. Ayúdanos a alcanzar, Señor, el premio del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que como de manera individual, cada uno, Señor, en nosotros que estamos aquí, podamos ponernos metas personales, metas prudentes, que estemos conscientes de lo que queremos y de lo que tú quieres para nuestras vidas. Te pido, Señor, bendigas la exposición de tu palabra y que tú, Señor, añadas más fidelidad y mayor gracia en cada uno de nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada les estaba comunicando acerca de que nosotros como cristianos debemos saber que la vida cristiana debe tener metas coherentes. Cuando nosotros pensamos en las metas que Dios quiere para nosotros, debemos entender que Dios ha trazado un plan en nuestra vida y que Dios tiene ha trazado ciertos parámetros para que usted y yo logremos llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Desafortunadamente, a lo largo de los años, tal vez muchos de nosotros no hemos llegado aún a este día, ya estando en enero del 2026, a haber cumplido las metas que Dios tenía para nosotros en el año que acaba de concluir. Y tal vez usted y yo, amado hermano, aún no hayamos terminado ni de leer la Biblia, ni de ser mejores cristianos, ni de mejorar nuestro carácter, ni de ser mejores en nuestra vida diaria, en nuestra conducta con la esposa, con el esposo, la hermana, con los hijos, en medio de nuestra familia. ¿Por qué? Porque las metas que Dios tenía para nosotros, quizá nosotros no hemos llegado a ellas. Pero es importante el hecho de saber que Dios nos ha concedido para nosotros que estamos aquí, el hecho de poder iniciar un siguiente año con nuevas metas. Es importante, amado hermano, que usted y yo tracemos metas y dispongamos lo que sea necesario para poder emprender este caminar, para poder llegar a las metas que Dios en su buena mano quiere para nosotros y que nosotros también debemos aprender a trazar en nuestras propias vidas. La semana pasada hablaba de la importancia que debe ser para cada uno de nosotros como creyentes el crecer de manera espiritual. Si usted, hermano, no tiene una meta de poder decir yo quiero leer la Biblia en todo el año y usted solamente se pasa leyendo el libro de Salmos o los Evangelios en el Nuevo Testamento, déjeme decirle algo, no tiene una meta coherente en la vida cristiana. Y probablemente usted no llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque andará como niño fluctuante solamente leyendo capítulos o pasajes que ha leído una y otra vez y solamente estará en su mente el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 84, el Salmo 27 y una infinidad de salmos que le gusta a usted leer, pero nunca llegará a lo que Dios quiere para usted en su vida, si usted no tiene un plan. Es así que la semana pasada yo les decía que debemos tener planes de lectura en la palabra de Dios. Si usted inició, y mire hermano, yo hace 8 días le dije, si alguno de ustedes quiere un plan o quiere que le recomiende un plan, yo estoy dispuesto. Y lo hice con propósito. Lo hice porque dije, quiero ver si realmente hay gente interesada.
Y ahora yo tengo por convicción y tengo claro también de que hay hermanos que están leyendo la Biblia bien. Hay hermanos aquí entre nosotros que leyeron no solo una vez la Biblia en el año 2025, sino que la leyeron tal vez 2 veces o leyeron más de una vez y están ya en su segunda lectura en la palabra de Dios. Yo entiendo que hay hermanos maduros, hermanos que han leído, sido ávidos lectores de la palabra de Dios por muchos años y son maduros porque lo digo así, se echa de ver. Pero también debo decir, hermanos, que logramos ver que hay hermanos que no han aprendido a madurar. Y hay hermanos que no tienen un plan de lectura. Y a pesar de que yo pudiera darles uno físicamente o pudiera estar animándolos día con día o semana con semana de que lean la Biblia, hay hermanos que decidirán no leer la Biblia a pesar de tener tantos recursos y tantas bendiciones. Solo hubo una ocasión en la cual con una persona que decía, no, es que yo no sé leer muy bien, me cuesta trabajo, y di la recomendación, mire hermano, gracias a Dios que hoy tenemos la Biblia en audio. Y le dije, mire, si no la puede leer, póngala aunque sea ahí, pero sígala, ponga atención en lo que se está leyendo y preste atención en lo que el pasaje de la Escritura está diciendo, en lo que dice Dios, en lo que Dios quiere hablarle, y tome decisiones todos los días. Y hermano, debo decirle algo, debe haber metas. Yo no sé si usted ha puesto meta de leer la Biblia, de orar, lo cual vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque todo en los caminos de Dios debe tener una meta. Aquí Pablo está diciendo, yo mismo quiero proseguir a la meta que tengo. Este año, hermanos, yo me pregunto, ¿cuáles metas usted tiene? En ese mismo sentir, quiero continuar hablando, y yo quisiera preguntar, amado hermano, si usted ha puesto a principio de año el hecho de poder congregarse en la iglesia. Mire hermano, a veces nosotros nos acostumbramos a venir a la iglesia. Y a veces nosotros decimos, bueno, vamos a la iglesia el día domingo, y a veces nos volvemos, hermanos, hasta ritualistas en el hecho de poder solamente venir a la iglesia los días domingo en la mañana, y no hemos aprendido que tenemos una responsabilidad delante de Dios de aprender y buscar congregarnos todos los días que las puertas de la iglesia estén abiertas y haya cultos, haya servicios, haya conferencias, haya campañas evangelísticas, o haya algo que hacer como los 15 años, como una boda, como algo. Usted y yo, hermanos, debemos buscar el hecho de poder congregarnos en la casa de Dios. Si usted, amado hermano, no pone en su mente, en su prioridad el hecho de buscar congregarse y decir, yo voy a buscar congregarme todos los domingos del 2026, y pase lo que pase, haya frío, haya calor, haya fiesta, haya esto, haya lo otro, haya graduación, haya lo que sea, yo voy a ser fiel a Dios. Mire hermano, déjeme decirle algo, eso es tener metas. Si usted y yo, hermanos, no ponemos la meta en este caso de venir y congregarnos en la casa de Dios, mire, yo le aseguro que a fin de año usted, si no tiene una meta clara, una meta en la cual usted diga, voy a ser fiel a Dios en congregarme en la iglesia, en la casa de Dios, y voy a buscar congregarme. ¿Por qué? Porque cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque mira el hecho de poder congregarnos en la casa de Dios es estar resguardados en la columna y baluarte de la verdad. Es poder estar en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo. Y debemos, hermanos, nosotros tener metas. Es ahí en la iglesia donde Dios nos hace que crezcamos espiritualmente de muchas maneras. Es aquí en la iglesia donde nosotros podemos cantar para adorar a Dios, podemos nosotros servir a Dios utilizando nuestros dones y talentos y las habilidades que tenemos para darlas al servicio de Dios. Es aquí donde podemos ofrendarle a Dios, podemos diezmarle a Dios, podemos apoyar la obra misionera, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos saludarnos
unos a otros y hasta, hermano, comer pan unos a otros, ¿verdad? Qué rico es el pan. Ay, ahora sí los desperté. Y mire, hermano, es bueno venir a la iglesia. Usted pertenece a este cuerpo que es la iglesia, y usted pertenece a este lugar el cual el Señor compró con su propia sangre. Y una de las cosas que usted y yo debemos buscar es congregarnos aquí en la casa del Señor. Vea por favor algunos pasajes en relación a esto mismo. En Hebreos capítulo número 10, un pasaje, y todos los que voy a mencionar son muy conocidos. En Hebreos capítulo 10, versículo número 23, dice la palabra de Dios lo siguiente: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hace un rato hablábamos de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Hablábamos de cómo Dios ha sido fiel en el 2025, cómo Dios mostró su misericordia, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios ha estado contigo en la enfermedad, ha estado en la salud, ha estado en la escasez, ha estado en las buenas y en las malas. Dios ha mostrado su misericordia. Pero mira, aquí está hablando de que nosotros debemos reconocer que fiel es el que prometió. Y luego añade: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice: no dejando de congregarnos. Uno de los mandamientos que tiene Dios para nosotros para este año, para que tú puedas crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, es que debes congregarte en la iglesia. El hecho de congregarnos, hermanos, es algo que nos va a ayudar a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual. Aquí dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estaba viendo hace unas semanas las noticias allá que están sucediendo en Inglaterra. Y estaba yo viendo que en Inglaterra una de las cosas que está sucediendo es que los templos de iglesias hoy en día se están volviendo a un hit, por usarlo de esa manera, en el sentido de que son propiedades que están a la venta. Estaban estimando que cerca de 28,000 edificaciones en Europa están a la venta, para que ahí puedan hacer ya sea casas, negocios o tipos de museos que están haciendo. Y estamos hablando, en este caso estamos hablando de todas las denominaciones. Y una de las realidades que yo veía también en Estados Unidos es que en Estados Unidos este año, dicen los estudiosos, que en este año se espera que se cerrarán 10,000 iglesias. Escuche esto: se espera para el 2026 que se cierren 10,000 iglesias en Estados Unidos. Imagínate eso. Estados Unidos es un país, al igual que en Europa, que tuvieron mucho tiempo en el evangelio y edificaron construcciones, hicieron templos de muchas denominaciones, y que hoy en día muchas de esas edificaciones están a la venta, están siendo tiradas para poder hacer mall o otro tipo de edificaciones, y eso está sucediendo en Estados Unidos. Mi pastor me platicaba y me decía que en uno de sus viajes que él hizo, en un viaje que él hizo hace tiempo ahí en California, dice que él fue a la iglesia y era una iglesia grande, una iglesia con muchos edificios y muchos lugares de estacionamiento. Y dice que cuando él regresó al año siguiente, que lo invitaron una vez más a predicar, él fue y dijo: bueno, pues ¿qué pasó? El lugar donde se congregaba la iglesia ahora era una mezquita, era un lugar donde se congregaban los musulmanes. Y dijeron: bueno, es que han dejado de congregarse las personas. Y esto ya no se siente bien que estén solamente un grupo aquí, y hemos tratado de testificar, de hablar de Cristo, pero ya no, y se fueron a lo que anteriormente era el edificio para el ministerio coreano, que era un edificio más pequeño, y ahora ellos se congregaban ahí. Y mire, hermano, debo decirles que después de la pandemia, una de las cosas que se vio en muchas iglesias es que muchos cristianos sencillamente decidieron dejar de congregarse. Estoy hablando en ámbitos generales.
Hay una iglesia muy famosa allá en Texas que era anteriormente un estadio de deportes, y esta iglesia fue convertida en una inversión de más de $100 millones en una iglesia. Y ahora, hoy en día, una de las cosas que se está hablando, y fue por causa de, bueno, diferentes cosas, pero ahora los congregantes, que era una iglesia grandísima, era una de las iglesias más grandes, era la más grande en Estados Unidos. Hoy en día su congregación ha bajado a una tercera parte de lo que eran. De las miles y miles de personas que había, ahora solamente una tercera parte se está congregando allí. Algunos que estudian todo eso dicen, bueno, ¿por qué? Y hay diferentes razones por las cuales la gente ha dejado de congregarse. Hay personas que dejan de congregarse por el liderazgo, por ejemplo. Hay personas que dejan de congregarse por comodidad, porque dicen, bueno, en la pandemia aprendimos a que podemos ver un servicio en la televisión o en el internet, y ahí podemos nosotros congregarnos y ya no salimos de nuestros lugares. Podemos andar en chanclas, podemos andar así, podemos andar cómodos y aún escuchar la palabra de Dios. Podemos adorar, podemos estar aquí y podemos nosotros pensar que hay muchas razones por las cuales muchísima gente hoy en día ya no se congrega. Pero déjeme decirle algo, hermano. Dios dice, no dejes de congregarte. Debes buscar, hermano, el hecho de congregarte. Pon la meta en este 2026 de decir, yo quiero escogería un día en los atrios de mi Señor que 1000 fuera de ella, como dijo el salmista. Debes tú buscar el hecho de buscar congregarte, anhelar venir a la casa de Dios, y que sea un deseo, un impulso del Espíritu Santo que te haga venir domingo tras domingo. Pero ahora mira esto. Ahorita qué bonito se ve la iglesia con los asientos casi llenos. Pero mira, hermano, la iglesia no nada más para nosotros es el domingo en la mañana. Tenemos culto a las 2 de la tarde. Decidimos desde hace mucho tiempo hacer los cultos a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias resulta que cuando uno se va a su casa y ya después del culto va, llega, come y luego dice, ay, pues es que hace frío. Ay, hace un calorón. Ay, pues es que voy a ver a mi familia, es que voy a esto. Y decidimos desde hace mucho tiempo decir, bueno, vamos a tener el culto de las 10 de la mañana, escuela dominical, el culto de predicación, y después vamos a abrir un ministerio para poder hacer comida, para que los hermanos podamos comer juntos, podamos estar en armonía, y después quedarnos para el culto de las 2 de la tarde. Y a las 3:30 de la tarde, casi siempre sin fallar, bueno, el domingo pasado fue más rápido, pero casi siempre 3:30 de la tarde, entonces ya nos vamos, y entonces sí podemos ir con la abuelita, con el tío, con la familia, podemos ir a descansar, continuar lavando, continuar haciendo las actividades que tenemos. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, esa manera podemos ayudar a la iglesia, para que podamos congregarnos y estar de esa manera, y podamos toda la iglesia estar en el culto de las 2 de la tarde. ¿Pero qué resultó? Pues resulta, hermanos, ¿qué creen? Pues no sé, porque no me quedo, pastor. Bueno, pues por eso no sabe. Pero resulta, hermano, que los que nos quedamos somos muy poquitos. Y esa bendición para poder apoyar en el ministerio de cocina y poder quedarnos en los cultos y decir, bueno, pues es que hoy es el día del Señor y yo quiero estar en la casa de Dios y quiero esforzarme. Hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Es que a veces no tenemos metas. Usted debe buscar tener meta y decir, bueno, si el año pasado me congregué de todos los servicios que hubo, que si multiplicamos, a ver el matemático, 52 por 3, 156, ¿sí? ¿Sí? Bueno, que son los servicios regulares, que tenemos el servicio de la mañana, domingo, luego tenemos el servicio vespertino y luego el servicio de entre semana. Y si decimos, bueno, de los 150, ¿qué dijimos? 56 servicios de los cuales pude asistir, sin contar conferencias y sin contar veladas de oración y sin contar los servicios que a veces tenemos, como el día del lunes, que por cierto, hermana Guille, ¿cuántos fuimos el lunes en la oración? Más o menos.
Le iba a decir, le presto mis dedos, pero le alcanzan con los suyos. Y en los servicios de oración y todo eso. Si nosotros dijimos, bueno, solamente asistí 45 servicios de los 156, estoy muy corto. Ahora usted va a decir, pero pastor, es que pues la Biblia dice que debo congregarme. Y por eso, pastor, mire, vengo el domingo a congregarme. Ahora, si nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que los primeros cristianos, ellos, una de las cosas que hacían es que todos los días ellos se reunían. Cada día ellos estaban reunidos en la casa de Dios. Vean lo que dice en el libro de Hechos, por favor. Capítulo número 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ¿qué dice? Cada día, ¿en dónde estaban? En el templo. Cada día la iglesia iba al templo. Ahora, hermano, yo no le digo venga todos los días al templo, pero le digo, tenemos la bendición de poder reunirnos y estar aquí. Los días jueves en el servicio vespertino. Tenemos el servicio de la tarde, el servicio de escuela dominical, tenemos servicios en la iglesia. Y mire, hermano, yo creo que si usted y yo buscamos ponernos una meta y decir, ¿sabes qué? Voy a ser más fiel a Dios. Y mire, hermano, si usted y yo ponemos metas, va a ser más fácil el hecho de congregarnos. Si alguno de ustedes dice, bueno, yo gracias a Dios en el 2025 pude ir todos los domingos a la casa de Dios. A lo mejor no siempre aquí, pero cuando me fui de vacaciones, allá había una iglesia y allá me congregué. Y aquella vez que fui a ver a mi tía Lucha, allá me congregué con la tía Lucha. La tía Lucha es la de la bodega horrera, ¿verdad? Bueno, no hablaba de esa Lucha, hablaba de otra. Y me congregué y estuve ahí y pude congregarme. Y usted dice, bueno, qué bendición es que yo pude congregarme todos los domingos. Pero mire, hermano, no es que ya lo haya alcanzado. Hermano, busque lo que está delante. Número uno, diga, bueno, así como en el 2025 me pude congregar todos los domingos, este 2026 voy a buscar congregarme todos los domingos. Y es más, voy a añadir. Voy a buscar congregarme, pues a lo mejor los jueves me cuesta ahorita un poco de trabajo porque esto, por lo otro o por aquello, pero ¿sabes qué? Pues el domingo nos vamos a quedar en la casa de Dios y ahí vamos a quedarnos a comer y vamos a convivir con los hermanos y nos vamos a quedar en el culto de las 2 de la tarde. Ahora, déjeme decirle, por ejemplo, cada culto es diferente. ¿Qué hacemos? Hermana Fabi, ¿qué hacemos el culto de la tarde que no hacemos en el culto de la mañana? Tenemos juegos bíblicos, muchos juegos bíblicos. ¿Sabe para qué es? Para que aprendamos. Los juegos bíblicos hacemos a veces 2 equipos o 3 dependiendo, y ahí tenemos juegos bíblicos. A veces jugamos esgrima, persecución, jugamos acerca de quién soy, es un personaje, algo de un personaje, o diferentes juegos que nos ayudan a aprender más y más de la Biblia. Eso no lo podemos hacer aquí. El día jueves, a ver, hermana Leti, la invito el jueves. El día jueves, ¿qué hacemos que no hacemos en los otros servicios regularmente? Peticiones de oraciones. Regularmente no lo podemos hacer en domingo en la mañana ni en domingo en la tarde a veces porque tenemos aquí los juegos, pero el jueves entre semana nos reunimos y cada uno regularmente decimos una petición. ¿Sí?
Y de esa manera vamos conociendo y vamos orando unos con otros. Pero ahora, ¿qué pasa con los hermanos que no vienen el jueves? ¿Usted cree que vamos a orar por sus peticiones si no las escuchamos? Bueno, déjeme decirle algo, no somos adivinos, ni conocemos. Ahora, si alguno de ustedes nos manda la petición y dice, pastor, ore, vamos a estar orando por usted. Pero el día jueves nos reunimos y venimos inclusive aquí al altar y todos nos arrodillamos y tomamos un tiempo especial para orar. Oramos por la iglesia, oramos por enfermos, oramos por necesidades, oramos por peticiones especiales. ¿Por qué? Porque la iglesia, amados hermanos, no nada más es algo que se hace el domingo. La iglesia, los primeros cristianos, dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Todos los días se reunían, todos los días estaban en la casa de Dios. Ahora, hermano, usted y yo tenemos ahorita el jueves, bueno, tenemos el día domingo, que es el primer día de la semana, tenemos el día lunes, que es la oración, teníamos el día jueves, que es el servicio de oración, y son los cultos que tenemos. ¿Por qué no usted dice, bueno, este próximo o este 2026, yo quiero añadir un servicio más? A ver, ¿en cuál pudiera yo quedarme? ¿Cuál pudiera yo participar? ¿Qué es lo que yo pudiera hacer? ¿Cómo pudiera yo hacerle para poder llegar a una meta de que si el año pasado tal vez solamente vine a 52 servicios los domingos de la mañana, ahora pueda tal vez añadir un servicio más? Se llaman metas. Se llaman propósitos. La iglesia debe tener propósito. Usted, hermano, como familia y como individuo, debe tener un propósito. ¿Por qué? Porque si no tiene propósito, solamente va a venir en los servicios que ya está acostumbrado a venir. Y no se esforzará para venir a uno más y no va a hacer lo posible para decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi empleador, con mi patrón y le voy a decir, a ver si me da permiso los jueves que pueda tener libre o pueda salir más temprano. A veces, ¿sabes qué? Hay hermanos que pudieran estar aquí los jueves, pero sencillamente no han decidido venir. Yo le digo algo, tenga una meta en congregarse. ¿Cómo es que uno va a crecer más en la vida cristiana? Mucho tiene que ver con congregarse. Hay muchas personas hoy en día, como dije hace un rato, que no creen en el hecho de congregarse. Y dicen, no, es que la iglesia universal y Dios está en todo lugar. Ahora sí, Dios está en todo lugar y Dios escucha toda petición y Dios habla en cualquier lugar. Pero es importante para un cristiano el hecho de congregarse en una iglesia, de estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Vean lo que dice, por favor, ahí en el libro de Salmo 133. En el Salmo 133, en lo que llega usted ahí, leo el Salmo 122. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todo cristiano debe estar contento de venir a la iglesia, debe estar alegre de venir a la iglesia, debe estar feliz de venir a la iglesia. En el Salmo 133 dice el versículo 1, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. No tan solamente es una cosa alegre, sino es algo que disfruto, habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, hermano, una de las cosas que usted debe buscar es venir a la iglesia y tener armonía con los hermanos. ¿Por qué? Y dice el versículo 3, ahorita regreso allí, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Debes entender algo, en la iglesia Dios quiere enviarte bendición. En la iglesia Dios quiere bendecirte. Y es una bendición poder venir a la casa de Dios. Pero cuando vengas, ven con gozo, ven con alegría. Ven, mira, el día de ayer tuvimos el último banquete, fue ayer, el banquete con los niños del coro infantil. Y estaban platicando unas niñas y después dijeron, no, pues yo ya no le hablo a la otra. Y no me entendieron mi chiste, pero le dije, hey, Evodia, no, ven. Y no me llamo Evodia, me llamo quién sabe qué. Y ya yo jugando, después ya hablé con ellas. Les dije, miren, no debes tener enemistad aquí con alguien en la iglesia. Debes buscar tener armonía con todos, saludarlos con gozo, con alegría. Miren, somos parte de una familia. Usted y yo somos parte de la familia del Señor. Y en este caso de la familia en Iglesia Bautista de Gracia.
Debemos nosotros, miren, dolernos con los que se duelen, alegrarnos. Miren, la semana pasada el hermano Luis Miguel ya con su bebé. Y qué bendición, hermanos. Y debemos alegrarnos allá con la bebé y con los hermanos que pasan enfermedades. Debemos sufrir y animar a los jóvenes, a los que tienen poco ánimo. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Somos una misma iglesia y debemos nosotros ver los unos por los otros. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo de esa manera. Debes entender que aquí en la iglesia Dios envía bendición. Dios envía vida eterna en la casa del Señor. Vean por favor un versículo más en el Salmo 92. Dice la Escritura en el versículo 12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Esos versículos en la palabra de Dios está hablando de que debemos envejecer en la iglesia. Debemos nosotros buscar arraigarnos como la palmera, crecer como el cedro en el Líbano, y ahí, hermano, ya que estemos bien cimentados y que digamos, bueno, gracias a Dios por la iglesia, aquí, hermano, buscar envejecer. Mire, me da gusto ver a veces fotos viejitas. Y en estas semanas estaba viendo una foto de Kylie cuando llegaron, y bien chiquitita estaba ahí, el Lalo bien tierno, sin barba. Y lo estaba viendo y digo, cómo han cambiado los muchachos. Y después estaba viendo así algunas fotos ya no voy a decir de hermanos más grandes que ya se envejecieron porque no haría bien, pero hay hermanos que ya han crecido, que ya se ve cambios físicos. Y mire, hermano, déjeme decirle algo, eso es una bendición. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos con los cuales Dios nos ha dado la iglesia es poder cimentarnos en la iglesia y poder, como dice aquí, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Es decir, hermano, un corazón guardado, un corazón limpio, un corazón que no se amargó y dijo, no, pues yo antes iba a la iglesia, pero pues allá son una bola de hipócritas y esto y aquello. Hermano, cuida tu corazón, ama la iglesia, asiste a la iglesia. La iglesia es una bendición, pero déjame decirte algo, pon una meta. ¿Cuál es tu meta en este año concerniente a la iglesia? Puedes venir en este culto. Ahora, déjame, nada más piensa en esto. ¿En qué otro culto tú bien pudieras venir y no estás viniendo? ¿Habría un culto en el cual tú digas, pues en ese sí puedo asistir, pero es que está la novela. Es que está esto. Es que está lo otro. Hermano, déjeme decirte algo. Debe haber metas. Ahora, en ese mismo sentir, también otra de las metas que debemos tener en consideración este año, no tan solamente es el hecho de congregarnos, sino también el hecho de poder servir a Dios. Ahora, aquí es donde encontramos un choque en muchas opiniones. Porque hay hermanos que dicen, bueno, yo soy salvo, soy parte de la iglesia y yo quiero servir en la iglesia. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿es lo correcto el hecho de que tú sirvas en la iglesia y no asistas a la iglesia? A ver, ya los vi callados. En sentido común, sentido práctico, ¿podría una persona servir en la iglesia y no venir constantemente a la iglesia? A ver, ¿sí o no? ¿Por qué no? No sería congruente. ¿Por qué no? Continuemos. Ustedes se van a predicar a sí mismos. A ver. ¿Por qué no? A ver, primero Paco. Sí. Yo estoy con ustedes, pastor, en oración en el Espíritu.
Hay personas que a veces dicen eso, ¿verdad? Eloy. No puedo servir si no vengo. O sea, ¿cómo voy a estar sirviendo sin asistir? Sin asistir. Yo creo que alguien que asiste a la iglesia refleja dos cosas. Uno es su amor a Dios y otro es su amor a la iglesia. Alguien que sirve, alguien que quiere estar aquí en la iglesia y viene a los cultos y está aquí, es porque aprende a amar más la iglesia, a los hermanos. Empieza a ver, oye, el hermano que venía aquí, ¿dónde está? Y empieza a ver un amor, un cariño, un afecto por el hecho de congregarnos. Empieza a crecer y empieza a darse cuenta que es importante para él, para ella, el hecho de poder utilizar sus dones y talentos para el servicio de Dios. Y cuando esta persona va creciendo espiritualmente, por consiguiente, quiere servir. Y si esta persona está asistiendo y está sirviendo, eso es una bendición. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que dicen, bueno, pues yo ya tengo años como cristiano, yo ya sé esto, ya sé doctrina, ya estudié a lo mejor un instituto bíblico, ya hice lo otro, y sí, todo me gusta la iglesia, vengo solamente los domingos en la mañana, pero también quiero servir, pastor, póngame a servir porque yo conozco más que el maestro fulano, la maestra sutana, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y puedo hacer aquello. Y pastor, yo tengo, mire mi currículum cristiano, tengo años como cristiano y yo puedo hacer estas cosas. Ahora, ¿qué se prefiere? Bueno, a lo mejor una persona que va creciendo, pero está siendo fiel, conoce a la iglesia, conoce a los niños. ¿Por qué? Porque a veces pudiera haber, y no digo que esté sucediendo, pero pudiera haber personas que están sirviendo, tal vez, no sé, en algún ministerio o trabajando con los jóvenes, con los niños, con los adolescentes, en algún ministerio, y ni siquiera se saben los nombres de aquellos a que están ministrando. Yo preferiría que fuera aquí un hermano que apenas está empezando a dar clase o está empezando de una o de otra manera siendo fiel al Señor y que tiene ese afecto, ese cariño, ese deseo de servir a Dios, de ser fiel al Señor, y se le pone un ministerio y entonces tiene la carga por ese niño que viene solo, por esa niña que está sufriendo, por ese niño que a veces ven sus dificultades y sus limitaciones y tiene ese cariño. Le aseguro, hermano, que alguien que viene a la iglesia va a orar con más fervor, con más poder, y va a decir, ay, los niños de mi clase que les doy, no sé, tal día, miren, no han venido, ¿dónde estarán? ¿Sabes qué? Le voy a hablar por teléfono para ver cómo está, para ver si está bien, para ver si no está enfermo, para ver si no está pasando dificultades, porque su mamá me dijo esto, porque su papá me dijo esto. Déjeme decirle algo, nosotros buscamos tener metas, y si yo busco tener la meta de congregarme, eso, hermanos, me va a llevar a lo siguiente: poder servir a Dios, porque déjeme decirle algo, mire, tengo algunos versículos aquí. Debemos saber, hermanos, que en primer lugar, cuando hablamos del hecho de poder servir a Dios es una de las cosas más hermosas que podamos hacer en la vida. Escucha esto: servir a Dios es uno de los privilegios más grandes que puedes tener en tu vida. Servir a Dios. Ahora, por servir a Dios no estoy hablando de que todos seamos pastores o todos maestros. No, se puede servir de muchas maneras: limpiando, trayendo gente, animando, moviendo cosas, haciendo muchas cosas se puede servir a Dios. Pues a pesar de que somos a pesar de lo que somos, así como somos pecadores, tenemos usted y yo el privilegio de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si para algunos pudiera resultar esto en un cansancio o una carga el hecho de poder servir a Dios, es porque no nos hemos dado cuenta tal vez de quién es el Dios al cual ustedes y yo estamos sirviendo. Hermano, a veces servir a Dios llega un momento en el cual hay hermanas que tal vez se cansen de dar clases o de no sé, servir en algún ministerio, en algún otro, y a veces, hermano, nos cansamos de servir a Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, eso requiere más esfuerzo, más dedicación, más entrega, más amor. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a Dios.
Conlleva el hecho de que yo me voy a esforzar por venir a los cultos, por servir, por apoyar, por estar aquí. Miren, hace tiempo, y de hecho lo tenemos desde hace mucho tiempo, una lista, les leí creo hace 15 días, la lista de lo que es el reglamento para aquellos que quieren servir. Y mira, hermano, eso no es algo que nos los hayamos sacado este año, no, eso lo tenemos desde hace 10 años y sigue igual. Y hermano, no es que nosotros digamos, no es que yo no quiero que nadie sirva. No, hermano, yo quisiera que todos sirviéramos en algo, que todos en algún ministerio de alguna manera estuviéramos involucrados. Pero ¿qué conlleva eso? Por ejemplo, tenemos ahí anotado que deben venir al evangelismo. Ahora, ¿eso es un reglamento de la iglesia o viene en la palabra de Dios? Es algo de la Biblia. Si nos damos cuenta, la lista que les leí la semana pasada, todo está fácil para un cristiano. Debe ser la manera fácil de vivir. Debo leer la Biblia, debo orar, debo ser consagrado, debo asistir a la iglesia, y todo eso debe ser parte de lo habitual en la vida del cristiano. Hermano, déjeme decirle algo. Dios requiere siempre lo mejor. Usted y yo debemos saber que vamos a elegir a quién es a quien vamos a servir. Vean lo que dice en Josué capítulo 24, por favor, versículo número 14. Dice la escritura: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí tenemos una determinación de un hombre que tenía una meta. Esa meta era servir a Dios. Era la meta de decir, bueno, si yo tengo ídolos, si yo tengo dioses que van en contra de Dios y que me están estorbando para poder servir a Dios, yo voy a quitar todo eso. Hermano, deberíamos de darnos cuenta que hay cosas que nos estorban para servir mejor a Dios. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos cosas que nos estorban para servir mejor a Dios. Todos, contándome a mí, por supuesto. Todos tenemos de una o de otra manera aspectos en la vida que nos estorban. Y aquí la escritura está diciendo que esos son dioses ajenos, son ídolos que pudiéramos nosotros tener. ¿Sabe? Hay algunos de ustedes que tal vez no se quedan a los cultos porque dicen, bueno, voy a ver a mi mamá. Voy a ver a mi familiar. ¿Es malo? No, no es malo. Pero pudieras estar haciendo de tu mamá o de tu trabajo o de alguna actividad un ídolo. Un ídolo es algo que pones en primer lugar antes que a Dios. ¿Sabe? Hay jóvenes que a veces no vienen a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tienen partidos. Ese partido se convierte en un ídolo. Hay personas que hacen de sus ídolos la misma familia, el descanso, el ir a comer a algún lugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor de nosotros, pero a veces nosotros decimos, bueno, sí, Dios quiere que me congregue, Dios quiere que le sirva, pero yo no puedo servir porque no logro congregarme completamente porque tengo esto. Dice Dios, quítalo. Porque en otras palabras está diciendo Dios, tú vas a servir a uno o al otro. En el Evangelio de Mateo dice la palabra de Dios lo siguiente, capítulo 6, Mateo 6. En el versículo número 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay cristianos que dejan de congregarse por cuestión de sus negocios, de sus trabajos. Hermano, Dios quiere metas para ti. Para que tú las logres, Dios te dice, bueno, no te dejes de congregar. Más adelante dice en la escritura, debes servirme. Y el versículo que leíamos hace un rato y que yo les hacía alusión ahí en Lucas capítulo número 9,
Decía la palabra de Dios: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, hay cosas que debemos dejar y debemos entender que usted y yo tenemos la facultad de elegir si querer servir a Dios o no servirle. Pero en ese mismo entendido, vea por favor Deuteronomio. Estoy por terminar. Deuteronomio capítulo número 28, versículo 47. Deuteronomio 28, 47. Dice la Escritura lo siguiente: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Aquí Dios está castigando al pueblo y está de hecho diciendo las consecuencias de la desobediencia. Porque una de las cosas que Dios más anhela es que su pueblo le sirva. Y está diciendo en otras palabras el Señor: bueno, si tú no me quieres servir a mí, debes saber algo, tú vas a servirle a alguien. Tú vas a servirle a alguien. Hermano, lo que quiero decir aquí, lo que dice la Escritura es que tú y yo vamos a decidir a quién vamos a servir. ¿Cómo? Tú vas a decir: bueno, pues yo no sirvo al trabajo, pero le das tu fuerza y tu tiempo. Y cuando llegas, ya no quieres servir a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no debes trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja tampoco que coma. Pero debemos entender, hermanos, que una de las cosas que Dios quiere es que usted y yo le sirvamos. Termino un versículo más. Vean Apocalipsis, por favor. Al final, Apocalipsis capítulo número 22. Dice en el versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y luego añade: y sus siervos le servirán. ¿Qué haremos en el cielo? ¿Servir a Dios? ¿Servir a Dios? Ahora, si voy a estar sirviendo a Dios en el cielo, debo yo saber algo. Debo entrenarme aquí en la tierra. La iglesia es el aspecto en el cual yo me voy a entrenar para poder servir a Dios. Por eso es que Pablo dijo: con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a vosotros. El servicio, hermano, debe ser algo que tú debes hacer para el Señor. Si vas a apoyar, no sé, para poder traer refrigerios para gente que está en necesidad, para poder compartir la palabra de Dios, para poder hacer algo, hermano, es importante que tú primero te congregues, y entonces que te congregues puedas servir al Señor con mayor gozo, con mayor integridad, con mayor determinación, con mayor amor por la obra de Dios, con mayor amor por la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Hermano, ten en mente: debo tener la meta de congregarme. Ahora, no busques tener la meta de congregarte para servir. Busca tener la meta de primero ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios. Y entonces, en el tiempo que Dios abra puertas, tú vas a poder servirle de la mejor manera. Hay jóvenes que estaba platicando con unos jóvenes que son en Colombia, estos muchachos, y me hacían una pregunta y me decían básicamente lo siguiente. Me decían: pastor, ¿Dios usa a gente floja? Y yo les doy clase por internet. Y yo ya digo: estos traen algo contra alguien. Y yo le dije: ¿por qué me haces esta pregunta? Pues es que uno de nuestros compañeros, ya empezaron a hablar, uno de nuestros compañeros que estudia el Instituto Bíblico, pues resulta que ni quiere tender su cama, ni se para temprano, ni lo vemos orando, ni lo vemos así, ni lo vemos con esa carga. Dios lo puede usar. Le dije: bueno, en primer lugar, nosotros no somos jueces y nosotros no sabemos lo que hay en el corazón. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que Dios nunca usa a gente floja. Todos los que estuvieron sirviendo en la casa de Dios fueron esforzados. Todos los que iban a servir, en este caso los que eran los levitas,
había 3 turnos en los cuales ellos servían y ministraban. Los cantores, hubo un tiempo en los tiempos de Salomón que los cantores fueron divididos en 3 turnos de 8 horas. Ahí surgió el trabajo de 8 horas. No es cierto. Pero fueron divididos y ¿sabes por qué? Porque siempre estaba la adoración delante de Dios. Y los músicos en la madrugada, en la mañana, con el frío, con el calor, como fuera, ahí donde estaban, ellos estaban adorando a Dios. ¿Sabes? Debemos saber algo. Servir a Dios requiere esfuerzo. Hermano, esfuérzate en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pon la meta de buscar congregarte más, de poder hacer más por el Señor. Aquí, en el servicio. Te pregunto, el 2025, ¿tú lograste hacer todo lo que podías haber hecho por el Señor en el 2025? Inicio conmigo. Yo no. Yo no. Hermano, a lo mejor, mira, ahorita estamos iniciando el 2026. Ponte como meta, ok, Dios me ha sido tan bueno, ha sido tan fiel, yo voy a servir. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para los que no son miembros de la iglesia, déjenme decirles algo. Busquen tener membresía. ¿No eres bautizado, no eres bautizada? Bautízate. Crece. Congrégate y sirve. Porque todos los que estamos aquí tenemos un tremendo potencial para servir al Señor. Yo les pudiera preguntar y decir, ustedes, todos los que están aquí, tienen mucho que darle al Señor. Un montón de cosas que yo no puedo hacer, pero que ustedes pueden hacer por el Señor. Todos ustedes tienen esa manera en la cual Dios puede usarlos. Dios puede usarlos, a cada uno de ustedes. Y miren, hermanos, si todos trabajamos y servimos al Señor, ¿ustedes creen que Dios puede hacer más con la iglesia? Miren, solamente esto. Propóngase en todo este año, 354 días que faltan. En todos los, propóngase una cosa, traer a uno más. No diga, yo voy a traer, pastor, a 100 personas. No, traiga uno. Disipúlelo. Regálenle una Biblia. Traiga una persona. ¿Qué pasaría con eso? A final del 2026, ¿qué pasaría? Si todos traemos solo uno, ¿qué pasaría? La iglesia crece. ¿Y se requirió mucho trabajo para eso? No. Déjeme preguntarle, ¿cuál fue la última persona que usted trajo a la iglesia? ¿Hace cuánto? En 1900. Hermano, yo creo que una de las funciones que tenemos como iglesia es traer a alguien. Me acuerdo de la hermana que invitó a el hermano Chamorro una vez, ¿verdad? Estaba la hermana repartiendo folletos y todo, y estaba ahí repartiendo en un cierto lugar. Y le dijo, hermano, bueno, lo invito a la iglesia, mira, venga a nuestra iglesia. Y el hermano vio el folleto y dice, ay, pues si yo voy a esa iglesia, dice. Pues no lo he visto, quién sabe qué. Y ya y sí, después el hermano me dijo, alguien me invitó a la iglesia. Sí, fue la hermana Ade, ya me dijo. Y mira, hermano, eso es una bendición. Donde usted invite a alguien. A lo mejor hay alguien que venía a la iglesia y ha dejado de venir a la iglesia y se ha desanimado por diferentes razones. Trabaje en el corazón de él, de ella. Puede ser su familiar, amigo, hermano en la iglesia. Busque animarlo. Solamente eso nos duplica en asistencia el siguiente año. Nada más eso. No se necesita, a ver, Has, tú tráete 20 y Meli otros 20. Si cada uno trae uno y lo discipulamos, más que número, hermano, que sea salvo, que sea salva, que conozca la palabra de Dios, que le discipulemos y tomemos tiempo. Mira, tenemos 354 días para hacerlo. ¿Crees que pudieras hacerlo? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Pero ¿qué se necesita? Tener metas. Tener meta. Ten la meta de congregarte, ten la meta de servir a Dios y ten la meta de traer a alguien para que sea parte de la iglesia. Eso te va a ayudar. Hace unas semanas vino una persona y dijo, no, es que me invitó tal persona. Y yo le dije, ¿quién? Dice, pues es que no está, ya lo busqué y no está. Y después vino la persona y dijo, no, es que yo no pude venir ese día, pero ya voy a estar. Mira, cuando tú invitas a alguien, hasta ese alguien te hace que tú vengas más a los cultos. ¿Por qué? Porque alguien nuevo en la iglesia está tan animado que hasta te hace leer más la Biblia y te hace preguntas y esto. Por eso si discipulas a uno, te aseguro que tú vas a ser más fiel, vas a poder servir mejor al Señor y vas a estar activo. Pero ¿cómo se logra? Con metas. Metas. Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Metas y metas reales. Si tú dices, pastor, yo voy a traer 50, a lo mejor te cuesta más trabajo. Yo te digo, trae uno. Ten la meta de tu tío, tu tía, un familiar. Uno, trabaja con uno. Dios bendice eso. Vamos a orar. Señor, como iglesia también tenemos la necesidad de tener metas.